Hay encuentros que parecen escritos antes de que el tiempo existiera. ¿Alguna vez lo sentiste así? Como si esa persona no hubiese cruzado tu camino por casualidad, sino que fuera parte de algo mucho más grande, algo que vibra en las capas más profundas de tu ser. Carl Jung no creía en coincidencias. Para él, todo lo que nos toca profundamente lleva un propósito psíquico, una danza invisible entre destinos que ya estaban entrelazados antes incluso de que fuéramos conscientes. Y cuando dos almas se alinean en esa danza, cuando sus energías se reconocen como espejos de un mismo fuego interior, nada, absolutamente nada, puede romper ese lazo, porque no es un lazo hecho de razón, es hecho de esencia. Imagina por un instante que tu alma posee una frecuencia única, un código invisible que pulsa silenciosamente en todo lo que haces, deseas y temes. Ahora imagina que en algún lugar otra alma vibra exactamente en la misma frecuencia. Jung llamaba a esto coniunctio, la unión de los opuestos, el matrimonio alquímico entre lo consciente y lo inconsciente, entre el yo que se muestra y el yo que se esconde. Y cuando esas frecuencias se encuentran, no solo nace el amor, nace la trascendencia. Es la sensación inexplicable de te conozco, incluso sin haberte visto antes. No estamos hablando de una pasión pasajera, estamos hablando de resonancia psíquica, esa conexión rara que atraviesa el tiempo, desafía la lógica y nos revela la verdad más íntima sobre quiénes somos. Pero, ¿por qué entonces tantas personas viven relaciones que las drenan, que las fragmentan, que las alejan de sí mismas? Tal vez porque intentan forzar conexiones donde no hay alineación, confundiendo apego con destino, carencia con profundidad. Jung nos enseña que no es posible encontrar al otro sin antes sumergirse en uno mismo. El verdadero encuentro entre almas no sucede en la superficie. Requiere que tengas el coraje de descender a tu propia sombra, de reconocer tus proyecciones, de acoger tus heridas. Porque solo cuando integramos lo que está oculto en nosotros, nos volvemos capaces de reconocer la energía de quien vibra en nuestra misma frecuencia. Y cuando eso sucede, ninguna fuerza externa puede separar lo que ya estaba unido en las raíces invisibles de la psique. Desde muy temprano nos enseñan a buscar el amor con los ojos, a medir afinidades por gustos en común, apariencia o historias parecidas. Pero Jung veía más allá de la superficie. Para él, el verdadero encuentro entre almas no ocurre fuera, sino dentro. Es un llamado silencioso que proviene del inconsciente, una especie de recuerdo olvidado, como si hubiéramos hecho un pacto ancestral con alguien que aún no conocemos. El amor en este contexto no es una búsqueda, es una convocatoria, y solo resuena cuando estamos listos para escuchar. ¿Cuántas veces sentiste, sin entender, que alguien te atravesó con una simple mirada? No fue casualidad, fue activación psíquica. Fue el alma reconociendo al alma. Jung nos advierte, aquello que no enfrentamos en nosotros mismos, lo encontraremos como destino. Eso significa que nuestras relaciones son, la mayoría de las veces, espejos de lo que aún no hemos integrado. Proyectamos en el otro nuestras carencias, fantasías, heridas. Nos enamoramos no de la persona real, sino de la imagen que ella enciende en nuestro inconsciente. Y mientras no veamos esta dinámica, viviremos en ciclos de frustración, repitiendo patrones afectivos que más nos hieren que nos sanan. El encuentro verdadero entre almas exige que primero seamos íntegros, no perfectos, pero sí conscientes de nuestro caos interior. Solo así podremos amar sin ilusión, ver sin distorsión y permanecer sin miedo. Es en ese punto donde comienza el misterio, porque cuando dos personas que han hecho ese trabajo interno se encuentran, hay una especie de magnetismo inexplicable. No se trata de palabras, ni siquiera de afinidad. Es algo que pulsa más allá de lo racional, como si el tiempo se detuviera por un instante para permitir que dos caminos finalmente se crucen. Jung llamaba a esto sincronicidad, eventos que se conectan no por causa y efecto, sino por significado. Y cuando dos almas se encuentran por significado, no hay fuerza externa capaz de separarlas.
porque lo que las une no es el deseo, es el destino. Pero este tipo de conexión no está disponible para quien huye de sí mismo. Jung dedicó su vida al estudio de la individuación, el proceso profundo y doloroso de convertirse en quien realmente se es. Eso exige enfrentar la sombra, esa parte oscura que preferimos esconder, miedos, culpas, traumas, máscaras. El amor verdadero, según Jung, solo nace entre individuos que se atrevieron a hacer esa travesía, porque el amor no es un lugar para esconderse, es un espejo que revela. Un alma consciente atrae a otra alma consciente, no para completarse, sino para coexistir, no para llenar un vacío, sino para expandirse juntos. A lo largo de ese proceso, muchas conexiones se disuelven, y hay que aceptar eso. Hay vínculos que solo sirvieron para mostrarnos dónde aún sangramos. Jung decía que el sufrimiento es una puerta, no hacia la desesperación, sino hacia el conocimiento de uno mismo. Cuando aceptamos perder lo que no nos pertenece de verdad, abrimos espacio para lo que vibra en la misma frecuencia de nuestro ser auténtico. No es fácil, duele, pero es necesario. El dolor de perder algo falso es menor que el vacío de vivir una vida que no es tuya. El alma, a diferencia del ego, no se satisface con apariencias. Ella quiere verdad y sabe reconocer cuando esa verdad está en el otro. En ese punto del viaje muchos retroceden. El autoconocimiento no es glamoroso. Rompe, desestructura, exige desapego, pero es precisamente esa depuración la que nos vuelve capaces de ver más, allá del velo de las apariencias. Jung veía el inconsciente como un bosque oscuro. Solo quien tiene el coraje de atravesarlo encuentra el tesoro en el centro, el self, la esencia. Y cuando alguien que también cruzó ese bosque aparece, lo sabes. No necesitas pruebas, promesas ni garantías. Hay una paz que se instala, un reconocimiento silencioso. Dos almas que caminaron solas hacia adentro, ahora caminan juntas. No para perderse, sino para expandirse. Y entonces sucede algo raro. El amor deja de ser necesidad y se convierte en alquimia. Jung estudió profundamente la alquimia no como una ciencia mística, sino como una metáfora de la transformación psíquica. En la unión verdadera entre almas, ya no hay espacio para juegos o manipulación. Hay entrega consciente. Hay fusión sin anulación. Es el matrimonio sagrado entre lo masculino y lo femenino interiores, entre razón e intuición, entre luz y sombra. Esa unión no aprisiona, libera, porque no depende del otro para existir. Nace del encuentro entre dos seres que ya se encontraron a sí mismos. Eso es revolución interna. Lo que mantiene unidas a esas almas no es un contrato social, ni dependencia emocional, ni conveniencia. Es un compromiso invisible, sellado en el lenguaje silencioso del inconsciente. Y por eso mismo, no necesitan demostrar nada a nadie. Existen el uno en el otro, e incluso cuando se alejan físicamente la energía permanece. Jung creía que la psique humana es más grande que el cuerpo y que las almas que verdaderamente se tocan nunca se separan del todo. Hay una danza continua entre ellas en un nivel que la lógica no alcanza, porque lo que es profundo no se rompe, solo se transforma. Y tal vez ahora entiendas por qué algunas conexiones lo cambian todo. No vienen para agradar al ego, vienen para despertar el alma. Y cuando la energía de dos almas se alinea, como decía Jung, ninguna fuerza puede separarlas, no porque se aferren una a la otra, sino porque se liberan juntas. Y en esa libertad compartida, descubren lo más raro del mundo. Un amor que no exige, no ata, no falta. Un amor que simplemente es el alma humana, tiene una memoria que el tiempo no borra. Hay encuentros que no se explican con palabras, solo se sienten. Como si algo dentro de nosotros reconociera en el otro una parte perdida de sí. A lo largo de este viaje, fuimos deshaciendo las capas que nos alejan de la esencia. Ilusiones, proyecciones, miedos. Y en el núcleo de todo, descubrimos que la verdadera unión no ocurre entre máscaras, sino entre verdades. Jung nos enseñó que amar de forma consciente es un acto de valentía,
Porque amar así es permitir que el otro nos vea por completo, sin armaduras, sin estrategias, sin disfraces. Y solo quien ya se ha visto con honestidad puede sostener esa mirada. Tal vez ahora comprendas que aquello que tanto buscabas afuera siempre estuvo pidiendo ser despertado dentro. El amor que resiste al tiempo, al caos y a la distancia, no es el que promete eternidad, es el que revela autenticidad. No se trata de poseer al otro, sino de reconocer su existencia como extensión de tu propia profundidad. Cuando dos almas alineadas se encuentran, no se completan, se recuerdan. Y en ese recuerdo hay sanación, hay expansión, hay paz. La verdadera conexión no grita, susurra con fuerza suficiente para atravesar el ruido del mundo. No promete nada, simplemente permanece, incluso cuando se instala el silencio. Y quizás, en el fondo, ese sea el mensaje que tu alma necesitaba escuchar hoy, que el amor que buscas es el mismo amor que está intentando emerger dentro de ti, que antes de encontrar a alguien que vibre en tu frecuencia, necesitas convertirte en quien realmente eres, entero, consciente, despierto. Entonces, la pregunta que resuena ahora es: ¿estás listo para encontrarte antes de ser encontrado? Si este viaje te tocó, si algo en ti se encendió, deja que eso vibre más allá de ti. Dale me gusta, comenta, comparte, suscríbete, no solo como un gesto digital, sino como una señal silenciosa de que tu alma está diciendo sí a algo más grande. Porque cuando tocamos lo que es verdadero, queremos que más personas también puedan recordar quiénes son.